Busca nuestros libros en Amazon.com y Google Play. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero dedicar este video a todos los sacerdotes que son calumniados, pero muy especialmente a un sacerdote que yo estimo y que está pasando por un momento difícil. Hasta ahí puedo leer, ¿verdad? Como se suele decir. Quiero enfocarme hoy y quiero pues despertar las conciencias de todos aquellos que se dedican o se han dedicado a levantar una calumnia o una difamación contra un sacerdote y que tome conciencia del daño que no hace simplemente a esa persona, sino a todo el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. No estamos hablando de una corrección fraternal, eso es correcto. Y en ocasiones, pues, se debe de hacer. Si un padre, un sacerdote se equivoca, como dice Santo Tomás de Aquino, cuando hacemos la corrección es ir en ayuda de aquel que se equivoca. Y eso el doctor Angélico lo manda así y él pues lo ve de esa manera, ¿verdad? Cuando hacemos la corrección, vamos en ayuda de aquel que se equivoca. Pero cuando lanzamos una difamación, cuando lanzamos una calumnia, lo que queremos hacer es causar daño en aquel. Daño a su persona, a su buen nombre, a su honor. Y nace pues de una mentira. Una calumnia o una difamación es tergiversar una situación o inventarme una situación para menoscabar y hacer daño a una persona. En este caso, que nos ocupa, pues, los sacerdotes. Tengo muy buenos amigos sacerdotes y muchos de ellos ven los temas que damos aquí en el canal. Otros comentan, otros no comentan, simplemente ven y pasan desapercibidos, ¿no? Pero yo sé que están ahí. Y si tú eres sacerdote, pues este video lo hago especialmente para ti. Pero también por aquellos que, sin ser conscientes de lo que hacen, os atacan. Habríamos que decir, como decía Cristo en la cruz, ¿no? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pues bien, la calumnia, la difamación, parece ser que es el deporte favorito de muchos fieles, ¿verdad? Y además es un pecado silencioso que se ha incluso, fíjate, normalizado dentro de la iglesia. Un pecado que muchos cometen creyéndose justos, lúcidos o incluso defensores de la verdad. Pero yo diría que son un poco farisíacos, ¿no? Ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga que ellos tienen dentro del ojo. Y eso es el pecado de la calumnia, la difamación en contra de los sacerdotes. Y como he dicho antes, no hablo de la denuncia que es legítima del mal real, cuando hay pruebas y hay autoridad competente. Hablo de algo mucho más común y peligroso, la murmuración, la sospecha sin fundamento, la acusación lanzada a la ligera, el rumor repetido con delectación, porque pensamos que contar la mentira muchas veces puede pasar por una verdad. Y eso, esa palabra, destruye el buen nombre de quien ha sido ungido para tocar lo santo. La Sagrada Escritura, la palabra de Dios, no es ambigua en esto. Dios mismo dice en el Levítico que el sacerdote es santo, no porque el sacerdote sea impecable, sino porque el sacerdote ofrece el pan de Dios. Quien desprecia al sacerdote olvida que de sus manos
recibe la Eucaristía, el perdón sacramental y la bendición. Ahí tenemos varios sacerdotes, como por ejemplo el padre Cancelado, el padre Bernardo Moncada, el padre Carlos Spam, pues que están siendo víctimas también de difamación y persecución dentro de la iglesia, a pesar del grandioso trabajo que realizan. Por eso, Cristo fue muy claro cuando afirmó lo siguiente: el que a vosotros escucha, o sea, Jesús se estaba refiriendo a sus apóstoles, pero sus apóstoles eran nuestros primeros obispos. Y decía Jesús: el que a vosotros escucha, a mí me escucha. El que a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. No es una frase piadosa, es una advertencia que hace Jesús. Los padres de la iglesia que vivieron cuando la fe aún costaba la vida fueron todavía mucho más duros. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo enseñaba que despreciar al sacerdote es alzarse contra el altar. Y aunque el ministro sea indigno, porque lo puede ser, el poder que ejerce es santo, porque no procede de él, sino de Cristo. San Jerónimo, por su parte, fue también muy tajante y decía: el que hiere al sacerdote con la lengua, hiere a la iglesia entera. No hiere solamente a la persona, hiere al cuerpo místico de Cristo. Y San Ignacio de Antioquía, discípulo directo de los apóstoles, dejó escrito que quien actúa al margen del obispo y de los presbíteros no está limpio en su conciencia. Pero nada de esto es medievalismo, ni tampoco clericalismo. Eso es tradición apostólica. El catecismo de la Iglesia Católica recoge esta enseñanza con claridad moral. Dice que la calumnia destruye la reputación y el honor, y que el respeto al buen nombre prohíbe toda palabra que cause un daño injusto. Y añade algo todavía más grave: que el escándalo, es decir, inducir a otros al desprecio o a la pérdida de la fe, es un pecado muy serio. Por tanto, difamar a un sacerdote escandaliza, hace dudar al otro, siembra la sospecha y, si es verdad, aleja a los pequeños en la fe. Y por tanto, no es un pecado menor. Pero la Iglesia no se queda solamente en lo moral, también legisla, sí. El Código del Derecho Canónico es claro cuando afirma que a nadie le es lícito lesionar ilegítimamente la buena fama del otro. Y añade que quien lo hace debe de ser castigado con una pena justa. Y tú dirás: eso es tu opinión, José Manuel. No, es la ley de la Iglesia. Más aún, el derecho canónico sanciona a quienes incitan públicamente el odio o el desprecio contra los pastores, algo que hoy se hace con enorme ligereza en redes sociales, canales de YouTube y comentarios muy católicos. Por ejemplo, fíjate, mi queridísimo Padre Pío, del cual presumo ser hijo espiritual, que conoció como pocos la persecución interna y la calumnia, comprendía perfectamente este drama. Por eso no toleraba que se hablara mal de obispos o de sacerdotes. Él sabía que la calumnia es una forma de crucifixión y que el demonio
prefiere 1000 veces destruir la credibilidad de un sacerdote que tentarlo directamente. Muchos laicos creen estar siendo valientes cuando en realidad están siendo instrumentos de división. Voy a repetirlo por si hay algún laico valiente que no se ha percatado de lo que he dicho. Muchos laicos creen estar siendo valientes cuando realmente son instrumentos de división en el interior de la iglesia. Confunden el discernimiento con soberbia, el celo con violencia verbal y la verdad con rumor. San Pablo ya lo advirtió. No admitas acusación contra un presbítero sin 2 o 3 testigos. Hoy se acusa sin testigos, sin miedo a Dios y sin caridad. Me lo invento y pues ya llegará esto a algún sitio. Y si no, pues bueno, lo intenté, ya vendré con otra calumnia. El demonio siempre insistiendo, ¿verdad? Con la mentira, porque recordemos que el demonio es el padre de algunas mentiras. No, no, no. Satanás es el padre de toda mentira. Así lo presenta nuestro Señor y en la Sagrada Escritura. Por tanto, hoy quiero hablar con claridad. Y yo creo que lo hice. Y si alguna vez has participado en murmurar contra un sacerdote, si has repetido acusaciones sin pruebas, sin fundamentos, si has destruido el buen nombre de un ministro de Dios con palabras ligeras, si has sembrado sospecha en otros, examina tu conciencia. Detén esa lengua y conviértete. Porque la lengua también necesita confesión. Porque el daño hecho con palabras también clama al cielo. Porque el sacerdote, con todas sus fragilidades, sigue siendo instrumento de Dios. La iglesia no necesita de jueces implacables, necesita corazones convertidos. No necesitamos linchamientos morales, sino que se necesita oración, penitencia y verdad. Pidamos la gracia de defender la santidad del sacerdocio, no encubriendo el mal, sino rechazando la mentira. Pidamos la gracia de callar cuando no sabemos, de corregir con caridad cuando es justo y de amar a la iglesia incluso cuando sangra. Porque quien hiere al pastor debes de saber que dispersa a las ovejas y quien defiende al sacerdote con verdad y caridad defiende a Cristo mismo. Apoya a tu sacerdote en todo lo que puedas y también con tu oración. A veces nuestros sacerdotes se sienten solos y en muchas ocasiones no solamente solos, sino también castigados por sus propios fieles. Y eso es muy, pero que muy lamentable. Muy lamentable. Que muchos digan ser cristianos y vivan felices y puedan irse a la cama a dormir tranquila y plácidamente, habiendo estado durante todo el día calumniando y difamando a los sacerdotes o al sacerdote de su parroquia o al de la parroquia de al lado. Porque de esa manera se maltrata al sacerdote, se maltrata a los fieles que amamos a los sacerdotes y, lógicamente, a todo el cuerpo místico de Cristo. Cuando no sepas qué ocurrió con algo del sacerdote, no inventes, ponte a rezar. No, pero es más fácil, ¿verdad? Es más rico.
Es más sabroso pues el inventar, el poner un poquito de salsa a la vida, ¿no? Porque sin chisme, qué aburrida es la vida, ¿verdad? Y si algo no lo sé, me lo invento. Pues, hermano, que te dedicas a difamar, a inventar cosas de los sacerdotes. Porque un día el sacerdote tomó una decisión que a ti no te gustó. Y a partir de ahí te convertiste en enemigo de tu sacerdote. Arrepiéntete y conviértete a Cristo. Dios te guarde, Dios te bendiga.